Siempre es un gusto poderles acompañar, amigas y amigos, para conversar sobre temas que realmente es importante tener conocimiento. En Mirada Jurídica siempre tratamos de conversar con especialistas, que en este caso le doy la bienvenida ya a nuestros queridos amigos Gaby Erazo y también a Mauricio Villarruel, quienes comparten con nosotros en esta oportunidad temas legales, tratar de digerirlos y ponerlos en práctica, ¿no? Conocer un poquito para qué puede ayudar. De eso es lo que se trata este espacio de mirada jurídica que 15 días acá en Ecoamazónico con el aporte de nuestros grandes amigos que ya los había mencionado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez. ¿Qué tal? Buen día, buena noche con todos, estimado doctor. Queta, Juanito, que siempre está por atrás ayudándonos, poniendo ese contingente en la tecnología. Un saludo a todas las personas que nos observan por Eco Amazónico en un programa más. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y es aquello que dijimos sí en las urnas, en la consulta popular. Como siempre, nos acompaña el doctor Villarroel, quien tiene bastante conocimiento, tiene un título que avala ese conocimiento en materia constitucional. Entonces yo, como siempre, contenta y feliz de poder colaborarles, Keta. Qué chévere. Teniendo en consideración, amigas y amigos, que ustedes han visto ya en el post que hemos puesto, hablar un poquito acerca del referéndum, ya luego que ha pasado, luego que ya hemos tomado la decisión en algunas preguntas, así como por ejemplo en la tercera pregunta o en el literal, la pregunta C, como así se la conoce, ganó el sí. ¿Qué implica esto? ¿Qué cambios? Entender un poco aquello, pues para eso es lo que vamos a hablar ahora en Mirada Jurídica. Empezando un poquito en que el pasado 21 de abril, todos hemos mencionado, y de esto vamos a hablar un poquito en un análisis general, cómo lo vio nuestro querido amigo Mau. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gaby, buenas noches, Juanito, otras cámaras, buenas noches y a todo el público de Ecoamazónico. Claro, el 21 de abril volvimos a las urnas, pero teníamos que decidir en relación de una consulta popular y un referéndum. Estas 11 preguntas que se puso por parte del Ejecutivo en conocimiento de la población. 5 preguntas eran para reformar la Constitución, lo que se conocía como referéndum, y 6 preguntas era para reformar leyes, lo que tenía que ver con la consulta popular. Como era de esperarse, eran 8 preguntas que tenían sobre el tema de la inseguridad ciudadana, una pregunta de abusos de garantías jurisdiccionales, otra pregunta de arbitraje internacional y una del trabajo por horas. La ciudadanía, obviamente, lo que más clama es la seguridad. Entonces, ante el tema de las preguntas de inseguridad ciudadana, todas fueron con una aceptación de la población. Y también en relación del tema del abuso de garantías jurisdiccionales, lo que tiene que ver con acciones de protección, lo que tiene que ver con habeas corpus. Entonces, en esta última pregunta va a haber cambios sustanciales dentro de la Administración de Justicia Constitucional y esto vamos a hablar en parte de esta noche, ¿no? Entonces, que la ciudadanía va a tener, obviamente, y es de mucho interés esta pregunta. Ahora, claro, la consulta no estaba con números, ahora estaba con letras. Y esta pregunta que reformaría la Constitución y también reformaría la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estaba en el sitial de la letra C. Entonces, de eso es quizás lo que más vamos a hablar esta noche, ¿qué tal? Claro, por supuesto, es que precisamente el casillero C, como se lo había mencionado durante todo este referéndum y consulta popular, decía lo siguiente, en la cual cada uno de nosotros hemos dado nuestro sí o nuestro no. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de políticas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda, para el garantías jurisdiccionales, enmendando la Constitución, reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo al famoso anexo 2? Eso es lo que decía la pregunta y ahora vamos a analizarle aquello. En este casillero C, ¿y esto qué conlleva? ¿Cuáles serán esos cambios? Aquí habla Gaby y también Mauricio habla de primera instancia, de segunda instancia, habla también de garantías, cuáles serían, cómo se va a, qué se va a enmendar, qué se va a reformar, bueno, en tema de la Constitución orgánica. No sé si puedo intervenir en algo dentro de ese punto.
La verdad es que nos enfrentamos a un cambio bastante crucial, pero esto ha tenido su razón de ser. Ha habido una desnaturalización, como acertadamente lo dijo el doctor Villarruel, de las garantías como la acción de protección, el habeas corpus, que es de conocimiento público. ¿Qué es lo que se ha logrado por medio de un habeas corpus? Que generalmente y en la normalidad del litigio no se lograría o no se llegaría. Es por eso que nos ha empujado a dar un sí en las urnas, ¿no? Todo esto responde a un contexto social bastante interesante. Entonces, ahora sí, Ecuador ha respondido sí. ¿Qué va a cambiar? Empezamos con el artículo 82, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde claramente hasta el día de hoy dice que cualquier juez podría conocer una garantía jurisdiccional. ¿Eso va a cambiar con el sí que ha dado el Ecuador? Por supuesto que va a cambiar. De aquí en adelante dice lo siguiente, o se realizará en la siguiente reforma. Será competente la jueza o el juez constitucional especializado del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos. La jueza o juez que pese a ser incompetente admita trámite y resuelve una garantía jurisdiccional responderá administrativa y penalmente. Con esto, Keta da paso a la creación de las unidades jurisdiccionales especializadas en materia constitucional. Necesitamos, por un lado, vamos a irnos con los argumentos de los que están a favor de la creación de las unidades, porque aquí obviamente vamos a dar los dos puntos de vista. Los que dicen sí, deberían crearse jueces especializados en la materia constitucional, es por todo el contexto anterior que ha sucedido. Esa desnaturalización nos ha llevado a dar un inminente sí. Pero por otro lado, también son no sé cuántos cantones en el Ecuador, 122 cantones me parece, necesitamos esa cantidad de jueces que ya en un año van a estar, ya tienen que estar en funciones. Necesitamos salas, porque no solamente las causas se quedan en primera instancia, para las personas que no conocen, tenemos doble instancia, ¿no? Las unidades jurisdiccionales en materia constitucional vendría a ser o a equivaler al juez de primera instancia, pero también necesitamos los jueces de segunda instancia. Las salas especializadas no está compuesto de un juez, está compuesto de 3 jueces. Significa que al hilo necesitamos 4 jueces especializados en materia constitucional. Esto conlleva una capacitación, primero un concurso de méritos, después una capacitación de cómo va a funcionar esto y vamos a ver si en realidad funciona, vamos a ver si los jueces que van a ser elegidos tienen la carga laboral que justifique esta inversión que está realizando el Estado. Entonces, por ahí va el gran cambio que va a realizar el gobierno y que en un año ya lo vamos a ver funcionando. Vamos a ver si funciona bien, funciona mal. En el camino, pues, como siempre, todo proyecto se irá corrigiendo, es perfectible. Pero una grave equivocación del gobierno sería tener jueces con pocas causas cuando tenemos jueces penales rebosando de causas, cuando tenemos jueces de unidades de familia rebosando de causas, jueces de civil que no se alcanzan y vamos a tener jueces constitucionales. A lo mejor, digo yo, la respuesta estaba en una capacitación a los jueces de primera instancia, porque se entendía que cualquier juez de primera instancia estaba en el pleno conocimiento de poder responder a una garantía jurisdiccional. Nos hemos dado cuenta que no, por pocos casos se ha hecho una regla general. Se entiende que los jueces de primera instancia necesitan una especialización en materia constitucional. Y esto responde la pregunta que nos ha planteado el gobierno. Ok, en este particular, ¿cuál es su criterio, Mauri? A ver, en relación del criterio que pueda tener, quizás ahorita la decisión del pueblo debe prevalecer. Podría haber estado yo en contra de esta pregunta o en favor de esta pregunta. El pueblo ya se pronunció en las urnas. Entonces, la petición... En relación a la respuesta de que el pueblo dijo sí. Ya, a ver, ya en este contexto de que deba realizarse y deba crearse judicaturas especializadas. Voy a partir respecto de las circunstancias, si es o no un cambio inmediato o esto va a demorarse. Como dijo Gaby, el anexo de la pregunta en la pregunta 2
tenía una reforma y dentro de estas disposiciones de las reformas constitucionales que deben publicarse una vez que ya se oficialicen los resultados por el CNE, hay un plazo de 1 año para que el Consejo de la Judicatura organice a nivel nacional el proceso de selección, el concurso de méritos y posición para la designación de estos jueces de primer y segundo nivel. Los segundo nivel serían las salas especializadas de lo constitucional. Pero aquí hay que tener algo en consideración, Keta, y algo que ha dicho Gaby de forma acertada. Es necesario que en todas las localidades haya jueces constitucionales, por lo menos de primer nivel. Considero que no va a haber, no va a haber. Quizás nuestra realidad en Pastaza permita que sí exista jueces constitucionales. ¿Por qué lo digo? Porque la circunstancia o nuestra realidad en Pastaza, más o menos, en Pastaza en los años del 2021, por decirle, hay una cifra de 169 acciones jurisdiccionales. En estas 169 existen 138 acciones de protección, de habeas corpus existen 5. En el 2022 hubo 138 acciones jurisdiccionales, el mayor número 110 acciones de protección, habeas corpus en igual sentido, un número de 8 habeas corpus. En el 2023 quizás es el pico más fuerte que se tenía en estos 3 últimos años, cuando ya existe un promedio de 185 acciones jurisdiccionales, acciones de protección 153 y habeas corpus un promedio de 7, que son la mayor cantidad. Y lo que va del 2024, más o menos, ya hablando de estos 4 meses, por decirlo así, hay un aproximadamente de 68 acciones jurisdiccionales, 61 acciones de protección. Ahora, ¿por qué tal vez en nuestra jurisdicción sí va a ser posible jueces constitucionales? Es porque en Pastaza hay un complejo judicial y los 4 cantones funcionan, la justicia se encuentra en el cantón de Pastaza, entonces va a ser inevitable que existan jueces constitucionales. Lo que sí sería de análisis en relación de las salas especializadas constitucionales. ¿Por qué? Porque quizás va a haber algunas provincias que no ameritan salas constitucionales. Aquí en Pastaza tenemos una sala multicompetente conformada por 4 jueces y que esos 4 jueces van siendo rotados de acuerdo a la designación del tribunal. Pero hay localidades en donde quizás, como manifiesto, no va a meritar como tal. La doctora Solanda Goyes, que es una de las vocales del Consejo de la Judicatura, en sus cuentas de ex o antes de Twitter, sacó unas cifras de más o menos las acciones jurisdiccionales, más o menos como 77.500 acciones jurisdiccionales entre el 2000 al 2023. Entonces, de ahí hay provincias donde que tienen un número del 71% solo en Pichincha y el Guayas. Entonces, hay otras provincias en donde el porcentaje es menor. Entonces, habrá localidades en donde sí deba existir jueces y otras en donde no deba. Y ahí en el donde no deba, creo que las cosas van a agudizarse. ¿Por qué? Porque antes de que vayamos al referéndum, en cualquier localidad, en cualquier cantón en donde haya existido un juez, sea este multicompetente o sea un juez solo de lo civil o de lo penal, tenía competencia para conocer cualquier acción de protección, cualquier acción de habeas data, acceso a la información, pero ahora ya no. Solo en las localidades en donde el Consejo de la Judicatura verifique como tal que deba existir jueces constitucionales, van a crearse. En otras localidades no lo harán, pero eso creo que ya el Consejo de la Judicatura realizará un estudio, verificará en qué localidades es o no adecuado, idóneo tener jueces, sí, pero lo que va a crear son jueces unipersonales, jueces de instancia y también en relación de salas especializadas. Quizás la novedad, y esto se da porque la desnaturalización y también el abuso del derecho. ¿En qué sentido? Existían causas en donde, sin tener competencia, jueces constitucionales eran resueltos a la merced, obviamente, de quien presentaba. Y es en donde quizás hoy en día se ventiló un sinnúmero de procesos que han estado ventilados con actos de corrupción. Entonces, ya quizás ya no va a haber jueces como la jueza de Montecristi, como el juez
de Santo Domingo Curipallo, en donde incluso en esta sentencia 12-13C-JC/29, que verificaron la desnaturalización de las medidas cautelares, cuando a través de medidas cautelares se recobraba la libertad personas que estaban sentenciadas en procesos penales. Entonces, creo que este tipo de conductas o anticonductas de estos operadores de justicia, mal llamados jueces como tal, permitieron que la sociedad se pronuncie diciendo que un basta. Entonces, ahí va a haber ya unas reformas sustanciales en lo que concierne a la acción de protección, porque la acción de protección va a ser resuelto ya no por jueces de garantías penitenciarias, en el caso de existir sentencias ejecutoriadas, ya no va a ser resuelto por las salas provinciales, ahora van a tener jueces especializados en primer nivel y jueces especializados en segundo nivel. Una de las reformas sustanciales es incluso que se deje en desuso el precedente 365. ¿Por qué? Porque en esta sentencia la Corte Constitucional refería, ¿no? Si existía una persona privada de la libertad y esa privación de la libertad consideraban que era ilegal o arbitraria o ilícita como tal, y existía una sentencia ejecutoriada, ante quién debía proponerse eso era ante un juez de garantías penitenciarias. Mientras que si aún no existía una sentencia ejecutoriada, quien debía conocer esto era las salas de las cortes provinciales, específicamente la sala especializada. Entonces, ahora ya no, ya con la reforma se determina quién es el juez competente dentro de esto. Sí, entonces creo que ese es como que un primer panorama para poder discutir qué reformas son las que se van a realizar, pero algo que hay que tener en consideración y lo que sí se ha hecho bastante eco e hincapié es en el sentido, ¿qué pasa con aquellos jueces que sin tener competencia decidan sustanciar la causa, incluso resolver la causa? Ahora ya no solo es que se te advierte con el tema de presuntas infracciones administrativas, sino taxativamente ya dentro de las reformas que van a existir en la Constitución y también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establece que va a existir sanciones administrativas, responderán administrativamente y penalmente. Esto de penalmente, ¿qué significa? Y quizás van a ser denunciados por prevaricato, conforme lo ha hecho la Corte Constitucional en las últimas sentencias. Cito esta, la 1223-JC 24, respecto de que se debía oficiar a la Fiscalía para que inicien investigaciones por prevaricato en contra de estos jueces. Eso... Es decir, Mauricio y Gaby, que si un juez que no tiene nada que ver en un caso la toma de todas maneras, esto tendrá que responder con su cargo o incluso ir a la cárcel. Más o menos estamos entendiendo eso. Sí, en efecto, Keta. A ver, el delito de prevaricato es una conducta que está destinada a jueces y árbitros. Entonces, dentro de los jueces, quienes fallen contra ley expresa, en este caso, quien resuelve una causa de garantías jurisdiccionales sin ser competentes, pudieran responder penalmente una pena privativa de la libertad que va hasta 5 años. El delito de prevaricato se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal y existe una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Entonces, eso sería incluso la sanción en el supuesto de subsumir la conducta al delito de prevaricato. Ahora, ¿qué cambiaría si se crean estas unidades en materia constitucional? Considero que cambian muchas cosas, Keta. La verdad es que desde la misma estructura va a cambiar. Ya no vamos a tener jueces de primera instancia que pueden ser sorteados de manera indistinta a su especialización, que por ejemplo puede ser un juez de familia, podría ser un juez de lo civil, podría ser el juez penal, ya no. Si en un año ya contamos con estas salas y con las unidades de primera instancia especializados en materia constitucional, significa que vamos a tener jueces especializados en esta materia resolviendo
esas causas constitucionales. Es decir, vamos a tener un sistema de judicaturas constitucionales. ¿Esto es un cambio brusco? Sí, es un cambio brusco. Significa inversión, significa nuevo personal y todo lo que conlleve aquello. Pero también aquí hay que preguntarnos qué pasan con esas causas que ya se estaban tramitando previo a la posesión de los jueces en materia constitucional. Y por el tema de seguridad jurídica, de acuerdo a lo que establece el anexo a la pregunta C, van a terminar de tramitarse de acuerdo a las reglas anteriores, es decir, a la fecha en que se ingresó esa causa, pues con esas reglas de a esa fecha que se ingresó esa causa se terminará de conocer ese proceso en materia constitucional. No va a haber un cambio en las causas que ya hayan empezado, es decir, esas causas que se encuentren en el proceso de transición. Pero si los jueces constitucionales ya están posesionados, entonces a partir de esa fecha, las causas constitucionales irán a conocimiento de esos jueces especializados en materia constitucional. Estamos conversando con Gabriela Erazo, ella es abogada, y también con Mauricio Villarruel, quien nos acompaña en Mirada Jurídica. Cada 15 días conversar sobre estos temas. Hoy estamos hablando acerca de los cambios que se viene dentro de lo que es la materia en justicia constitucional y todo este detalle, entender un poquito aquello. Es bastante técnico, la verdad es bastante técnico, pero tratar de como ciudadanos entender, tener el conocimiento de cuál sería lo que me aventaja a mí. Entonces esa es la intención de Mirada Jurídica. Ahora, en este punto, ya entrando en el tema de los cambios en estas dos partes, ¿cuáles serían las nuevas reglas en este caso? O sea, ¿qué tal? Las principales reglas que van a existir son en torno a la competencia. Creo que la competencia, estas reformas van previstas a delimitar ya quiénes son los que deban conocer. Y sobre todo, como también es de indicar algo, la sociedad estuvo harta de los actos de corrupción de ciertos jueces. Y esto llegó a que la sociedad diga, bueno, queremos gente que no esté involucrado en actos de corrupción. Pero aquí también hay que tener en consideración, ¿quién asegura de que las personas que van a participar en un concurso no estén con una mira de cometer actos de corrupción? Entonces, a veces el idealismo, sí, o uno puede decir, claro, se establece como tal nuevos jueces, pero si esos jueces tienen como objetivo, por decirlo así, tratar de cometer actos ilícitos, hay gente o sea, con mucho conocimiento, pero también que está inmerso con actos de corrupción. Entonces, el hecho de que existan jueces especializados no nos van a asegurar de ninguna manera que esos jueces, si bien puedes tener conocimiento, no se vean inmersos en actos de corrupción. Entonces, eso hay que también ser muy enfáticos. El Consejo de la Judicatura, creo que en las reglas del concurso que vayan a llevar a cabo, creo que en lo personal considero que pudiera pedir la colaboración de la Corte Constitucional, el máximo organismo de administración de justicia constitucional. Si bien el Consejo no puede delegar a la Corte Constitucional que lleve a cabo el concurso, pero sí puede pedir una colaboración. Quizás la Corte Constitucional podría estar a cargo, yo que sé, de formular el banco de preguntas que puedan realizarse a los jueces, quizás pueda ser asesores o jueces de la Corte Constitucional, quienes sean los que estén conformando los tribunales para poder verificar, yo que sé, las pruebas prácticas de los postulantes, porque lo que requiere la sociedad es personas, claro, idóneas en relación de circunstancias morales, que no estén sujetos a actos de corrupción, pero también con conocimiento, porque en mi punto de vista también considero que corrupto también es la persona que acepta un cargo sin tener conocimiento. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Entonces, eso lo principal, creo, los cambios sustanciales es en la delimitación de la competencia de los jueces, de determinar qué pasa cuando un juez asume la competencia sin ser competente, que pueden terminar en la cárcel, producto incluso de las reformas que existieron en marzo del 2023. El prevaricato pasó de 3 a 5 años o una pena de 5 a 7 años. Y si estos actos de fallar contra la ley expresa por parte de un juez
era para el beneficio de delincuencia organizada, incluso la pena se incrementa, como es una pena de 5 a 7 años, de 5 a 10 años de prisión. Entonces, esto hay que tener mucho en consideración. Como te digo, allá la Corte Constitucional en algunas sentencias han determinado estos comportamientos inadecuados de los jueces al resolver garantías jurisdiccionales y han emitido las actuaciones para que sean investigadas en la Fiscalía. Creo que eso es lo que los cambios sustanciales que van a existir como tal. Hay ya por decirte, y hay una delimitación de cuál es el órgano que deba conocer los recursos verticales en el tema de apelaciones, eso principalmente. Y lo que dijo Gaby también es de rescatar. Habrá acciones jurisdiccionales que se planteen incluso en el transcurso de la sustanciación del concurso de jueces especializados, incluso con la publicación de esos jueces especializados de quiénes son los ganadores. Pero mientras estos no sean nombrados y posesionados como tal, si es que las causas se están sustanciando, deben terminar sustanciándose con los jueces que no son especializados, pero que en su debido momento fueron sorteados con esas acciones jurisdiccionales. Que también hay que tener en consideración, Keta, y la sociedad. Quizás la sociedad no contó cuánto es lo que nos iba a costar o cuánto es lo que va a costar aproximadamente este concurso para la designación de jueces constitucionales. Aproximadamente el Consejo de la Judicatura, en algunas notificaciones oficiales, ha dicho que el concurso de jueces va a costar aproximadamente 6 millones, es lo que va a costar. Eso va a costar traer aproximadamente o tener jueces especializados de primer y segundo nivel. Bueno, en este caso también, hablando de las apelaciones, algo mencionaban ustedes, ¿qué serán? ¿Más rápidas? De por sí una garantía jurisdiccional tiene que ser rápida, tiene que ser eficiente. Se supone que es darle una respuesta al justiciable sobre un aspecto importante de su vida, ¿no? Pero yo quiero, hay algo que ha dicho el doctor y que es muy, muy certero. Creemos que a lo mejor el conocimiento es sinónimo de probidad y no siempre es así. Necesitamos jueces que sepan, pero necesitamos también jueces probos. Necesitamos concursos que realmente midan el conocimiento y no a lo mejor jueces que acepten un cargo sin tener ese conocimiento necesario, porque la ignorancia también hace daño, Keta. Entonces, eso es muy cierto. A lo mejor pintamos como la panacea, y no digo que no sea una solución, ¿no? Esto es algo muy personal mío, pero no tenemos que hiperteorizar el derecho constitucional, a lo mejor crear una aristocracia de carácter judicial en donde digan, es que ahí vienen los jueces constitucionales, como que intentando ponerles en un rango que no, todos están en el mismo rango. Y en derecho constitucional se tratan aspectos de la cotidianidad de la gente. El hecho de que haya existido grupos delincuenciales que les haya dado mal uso a las garantías jurisdiccionales, eso es algo muy diferente. Y que ha calado tanto en la ciudadanía que de manera abrumante han dado un sí a esta pregunta. Pero son no sé cuántos millones, ya la ha hecho la consulta del doctor Villarroel, es un montón de dinero que a lo mejor podía estar encaminado a capacitar a nuestros jueces que ya están ahí. Vamos a ver cómo nos va. No digo que no sea una solución, tampoco digo que a lo mejor es lo máximo que pudimos hacer, pero lo importante es que es perfectible. Los procesos son perfectibles y en el camino hay que ir tomando decisiones que vayan en pro de una administración de justicia proba, que es lo más importante y lo más relevante. No está el cambio en cambiar la Constitución, el cambio va mucho más allá, ¿no? El cambio va en el tema de educación, en el tema de valores, en el tema de moral, porque definitivamente lo que ha acontecido anteriormente al país con estos jueces que ha mencionado el doctor Villarroel, ha dado pie a una deserción absoluta de la ciudadanía en confiar en la administración de justicia y que hasta el día de hoy no se ha reanudado esa confianza y no ha sido por todos, han sido casos específicos pero que ha indignado a la ciudadanía y con razón obviamente.
el tema de habeas corpus, ¿cómo está establecido? ¿Cómo le pueden interpretar para poder nosotros entender? Porque siempre se escucha este tema también. A ver, el tema del habeas corpus que tú refieres, ¿cuándo procede un habeas corpus? Obviamente cuando una persona desea recuperar la libertad porque ha sido privado de la misma de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Pero, ¿cómo fue utilizado últimamente estos habeas corpus? Para recobrar la libertad de personas que han tenido sentencias ejecutoriadas. En su gran mayoría, la Corte, en esta sentencia de la 12-23 que analiza la desnaturalización de las medidas cautelares, existían jueces que disponían la libertad de personas sentenciadas por delitos graves de asesinato, de tráfico de sustancias estupefacientes, de delincuencia como tal, manifestando que tienen problemas de salud. Entonces, imagínate cómo fue, o sea, el actuar de estos jueces para legitimar presuntamente la disposición de que obtengan su libertad por la precarización que tiene el sistema de rehabilitación. Entonces, producto de la deficiencia, claro que el Estado, hay que también reconocer que el Estado, en mi punto de vista, es fallido en el tema de garantías en el tema de garantías penitenciarias como tal. Creo que el sistema carcelario enfrenta una crisis tanto por el hacinamiento que existe y por la ausencia de política mismo en el tema de rehabilitación, pero esto no legitima que personas delincuentes puedan obtener su libertad a través de acciones jurisdiccionales, específicamente con esta desnaturalización de las medidas cautelares como se dio el caso. Y por eso la Corte, como vuelvo a reiterar, la Corte, a más de determinar que existió un abuso del derecho por parte de los defensores técnicos, aparte de determinar que existió un error en las decisiones, emitió también la disposición de que estas conductas sean analizadas no solo en el ámbito administrativo por un tema de error inexcusable, sino también en relación de la esfera penal, en relación del delito de prevaricato. Entonces, eso es lo que un poco para entender que Dentro de este detalle también, teniendo en conocimiento, como ya ha mencionado Mauricio Villarreal, que nos acompaña, el recurso financiero es bastante grande para realizar estos cambios. El Ministerio de Finanzas y Economía deberá dar este recurso porque es del Estado, obviamente, y tiene que entrar, supuestamente está todo aquello en vigencia al cabo de un año, como lo habían comentado nuestros amigos que estamos en esta conversación. Así que es un gasto bastante grande. ¿Qué pasaría si de pronto llega el año y no se va dando, no se va viendo todo esto que hemos estado hablando? ¿Cuál sería o qué pasaría? Aquí hay que ser claros, estamos frente a una voluntad popular, ¿no? Es la voluntad del pueblo. No podemos plantearnos el escenario en caso de que no llegue a plasmarse esas decisiones que no ha dicho el presidente, que no ha dado la Asamblea, sino que ha dado el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de aquello, la Asamblea ya se ha pronunciado, porque aquí hay una cuestión muy importante. El hecho de que el pueblo haya dicho sí no significa que la Asamblea no vaya a conocer estos proyectos de ley. Y en el momento en que conozca los proyectos de ley, ¿qué sucede si hay disputas políticas que no dan paso a ese proyecto de ley? Han hablado incluso de una destitución del poder legislativo, ¿no? Porque se estarían yendo en contra de la voluntad soberana. Yo creo que ahí está la respuesta, Keta. ¿Quién es la persona o quién es del poder que no está viabilizando este proyecto de ley que nace de una voluntad popular? Porque lo más probable es que estemos frente a una destitución de un cargo público. Ok, interesante el tema, ¿no? Entendiendo un poquito acerca de este detalle en cuanto a los cambios que se deben de dar durante todo este tiempo, como han manifestado nuestros amigos que nos están acompañando en el tema legal, un año, dinero y todo este detalle. Ya llegando a conclusiones que podemos, en un síntesis, amigos, de entre Gaby y Mauricio, ¿qué podríamos ya para ir finalizando concluir? A ver, yo considero que una de las cosas que también hay que hacer mea culpa en la sociedad, en que a veces se espera que los jueces tengan probidad como tal, siempre, o sea, eso creo que no es que se espera, deben ser probos y aparte deben tener conocimiento. Pero aunque no me creas, que también existen
actuaciones indebidas de los abogados en el contexto de que no les importa los medios, sino el resultado. Y quizás digan, sí, bueno, al fin y al cabo necesito darle una respuesta a mi cliente, pero esa respuesta debe ser a través de mecanismos legales, lícitos como tal, no ilícitos, no ilegales. Entonces, esto también es una circunstancia tanto de todos, ¿no? De los profesionales del derecho, de la sociedad o de la ciudadanía como tal. Entonces, ellos también, mira, siempre para que exista un juez corrupto, debe haber alguien que les corrompa también. Por eso los delitos de cohecho, de concusión, son infracciones de doble vía, que tanto comete la infracción el que da como el que recibe. Entonces, eso también deben tenerse en consideración que la sociedad debe poner de su parte para erradicar. Y cuando existan actos de corrupción, deben denunciarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, mira, hoy en día la gente viene y pone, yo qué sé, acciones de protección aquí, habeas corpus aquí, cuando nada tiene que ver ni el acto de una presunta autoridad pública no judicial para un tema de una acción de protección, sin tener un domicilio, la persona que presuntamente plantea la acción y proponen un domicilio distinto. Entonces, todos saben cuándo hacen eso, cuando tienen un juez a quien va dirigido esas acciones. Entonces, por eso es que también debe haber un cambio de la sociedad, de los profesionales del derecho. Sí, creo que eso hay que tener mucho en consideración. Gaby. Hay mucha razón en las palabras del doctor. Lamentablemente, lamentablemente, te prometo que ahora decir cuál es su profesión, abogado, la gente se pone ya en expectativa, alerta, por si acaso algo suceda. Y es un efecto que lamentablemente ha venido de profesionales del derecho muy contados, pero que han existido y prácticamente han prostituido a la profesión. Que, como dice el doctor, no les ha importado los medios, lo que les ha importado es el fin que desean conseguir o qué es aquello que han prometido conseguir y que en derecho no es posible. Entonces les lleva a cometer actos que ya van más allá de una profesión y que se convierten en actos ilícitos. Y es muy fuerte decirlo. En este país, los noticieros, no hay día que no nos den un acto de inseguridad, pero no solo aquello. Fiscales, jueces, abogados en libre ejercicio han sido asesinados por actos que nosotros sabemos que no vienen del derecho. Entonces, sí, un llamado a la conciencia de los funcionarios públicos, por supuesto, pero también de los profesionales del derecho, y no solo de ellos, también de los clientes, que sepan que si el abogado les está prometiendo algo, que no es difícil darse cuenta, está muy complicado o imposible en derecho, sepan que es esa promesa y en caso de que resulte ese resultado, no viene de una decisión jurisdiccional, viene a lo mejor de cualquier otro tema menos del derecho. El derecho está muy mal visto cuando es el medio para solucionar conflictos de la sociedad, pero se ha convertido en el medio para lograr actos ilícitos. Entonces, sí hay que diferenciar, capaz la solución está en calar en la ciudadanía, en su sentido de moralidad, de valores, de educación, más allá del cambio que hagamos en la administración de justicia. Capacitar a nuestros jueces, necesitan capacitación, que no solo sea el desconocimiento, sino también el decir no a actos de corrupción. Como dice el doctor, estos delitos son de doble vía. ¿Qué significa doble vía? Tan culpables como el que recibe como el que ofrece actos de corrupción. Y ahí está la respuesta. Si no hay quien ofrezca, no hay quien reciba. Nunca ofrezco, no puede recibir nadie. Y esa es la respuesta de nosotros como ciudadanía. Nunca ir y ofertar, porque no le voy a dar oportunidad a que exista un acto de corrupción. Eso es que. Más clarito que eso, vea, nadie canta. Es interesante, creo que comparto también la corresponsabilidad que debe de darse en este tema. Realmente han hablado ustedes algo bastante coherente cuando el cliente o nosotros como ciudadanos, el momento de buscar la ayuda, el acompañamiento de un profesional del derecho, en este caso los señores abogados, pues deberíamos de
pensarlo muy bien para poder tomar una decisión y no coimar o tal vez presionar, porque se ha visto estos casos también, y como decían nuestros amigos, a veces esa presión o esa situación les lleva para actuar de una mala manera, ganando, pero de una mala manera, y en todo caso eso va a la estadística de que hay una sentencia que no está de acuerdo, hay un juez que no ha hecho bien su trabajo, hay un abogado que se ha dejado coimar, un juez que se ha dejado coimar, bueno, en fin. Entonces, son desenlaces o son cadenas que se van uniendo en el camino, y a la final, pues vemos los resultados que hemos visto a nivel de todo nuestro querido país cuando se ha destapado toda esta ola de jueces y de todo el tema en la justicia del Ecuador, que hemos sido todos testigos de ver cómo se va desenvolviendo. Entonces, más que empezar por nosotros, la ética, la moral, Gaby había mencionado algo bastante cierto con esto de que deberíamos empezar por lo mismo. Creo que las personas que están estudiando esta profesión noble, como todas las profesiones que es ser abogados, deberían de ver a las raíces, creo yo, de la ética, de la moral, y sobre todas las cosas, pues cumplir y respetar el juramento que se hace cuando uno se gradúa, porque cada uno en cada una de nuestras profesiones, pues juramos hacer el trabajo de la mejor manera, y si no, pues que nos juzgue la misma República del Ecuador. Yo, pues, en la parte final, algo más que podamos argumentar. Si no, pues yo agradecida siempre con Gaby y con Mauricio. Bueno, no, creo que se ha inferido de forma correcta todo lo que se ha hablado, incluso que tú has resumido muy bien, ¿no? No solo debemos esperar de los profesionales, sino de quienes se están formando para ser aquellos profesionales. Hoy en día, claro, una de las materias que mayor relevancia quizás pueden tener, la de ontología, en esta circunstancia de valores éticos como tal. Y estos valores que deben ser, claro, solo el reflejo de la formación desde casa y de cómo te formaste como persona. Pero yo quisiera también traer a colación algo que siempre lo he llevado como un legado. Miren, si como profesionales y como estudiantes, en algún momento ya en el rol de profesionales, consideran que el servicio público les puede servir para enriquecerse, para la acumulación de riqueza, están muy equivocados. Una persona que siendo un servidor público se enriquece de la noche a la mañana, tengan por seguro que no es así. Creo que en lo personal ningún funcionario pudiera hacerse rico de la noche a la mañana. Y miren las circunstancias de los casos que tenemos, en este caso, purga, metástasis, plaga. Ya, todos los funcionarios públicos que de la noche a mañana tenían una vida pomposa, de lujos y todo, eran que estaban inmersos en actos de corrupción. Pero hay personas que están idealizadas con la obtención de la acumulación de riqueza. La vida no va por ahí, o sea, y peor en el servicio público. Como digo, modesto puede tener una vida, pero o sea, ajustada y todo lo demás. Pero si es que quizás te gusta el dinero, no te hagas funcionario público. Sí, eso creo que desde mi punto de vista es un mensaje muy claro que hay que darle a la sociedad. Ok, clarísimo, clarísimo, Gaby. En la parte final, tu despedida. Gracias, como siempre, Keta, para ti mi gratitud infinita por brindarnos este espacio para poder llegar a la ciudadanía, Juanito también, al doctor Villarroel, que siempre nos acompaña con su contingente, con su conocimiento, y sobre todo a las personas que nos observan. Gracias por observar este programa. Esperamos haber aportado con un granito de arena al conocimiento de ustedes, que el derecho sea no algo como aburrido, algo que yo no entiendo, sino más bien sea de interés, ¿no? Yo siempre digo, el día que uno se levante y no realice un acto de comercio, un acto jurídico, no es un día normal. Siempre está involucrado el derecho en absolutamente todo. En la cotidianidad de la vida, ahí está el derecho. Siempre un gusto para mí poder compartir con ustedes. Es derecho de descansar, descansar. Derecho de informarnos. Aquí estamos compartiendo con ustedes derecho, con Mauricio y con Gaby. Un abrazo, gracias amigas y amigos por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima entrega de Mirada Jurídica, y el saludo muy especial también a cada uno de ustedes.